gozosos, bendito Dios. Te alabamos, Cristo, te glorificamos. Cuando venimos a la casa del Señor, hay ocasiones en las que venimos con penas, preocupaciones, con cosas que nos están de alguna manera incomodando en nuestra vida. Pero cuando venimos a la casa del Señor debemos descansar en su palabra y en sus promesas, y que este tiempo verdaderamente valga la pena y no salgamos igual, y mucho menos tomando las cargas del que las dejó afuera. Recuerden que cuando llegamos aquí, allá en la entrada no se dejan las cargas, se dejan aquí en el altar. Y aquí el fuego del Señor, cuando el altar se enciende por la adoración, se queman, se desvanecen, se desaparecen. Aleluya. Así es que damos gracias al Señor porque nos tiene una vez más aquí reunidos. No se canse durante la semana de enviarle de 1 a 5 personas. Yo sé que es probablemente que usted tenga más personas en sus contactos. De enviarle un texto, una palabra que le ha bendecido su vida, le va a bendecir a otros. Así es. Mande, ¿no? Démosle, saquemos el mejor provecho, beneficio y ventaja a los dispositivos con la palabra del Señor. Usémosla para bien y mandemos la palabra. Sembremos la semilla, y no nos cansemos, porque si algo nos lleva al éxito es la perseverancia, y aún más en Cristo Jesús. Porque aquellos que no practican ninguna fe, ninguna doctrina y son constantes, perseverantes, logran sus metas, sus sueños. Y quizás no es lo de Dios, pero como ellos lo quieren, entonces ellos trabajan en eso. Y son disciplinados, y son constantes, perseverantes. Ahora mucho más nosotros en Cristo Jesús. Debemos ser ordenados, organizados, disciplinados, perseverantes y constantes. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo logro? Con la ayuda del Espíritu Santo. La fuerza proviene de Dios a través de su Espíritu y Él la da a nosotros. Así es que bendecimos al Señor, y hoy les quiero compartir y quiero que repita conmigo el tema de esta predicación. Jesús, mi sanador. Jesús, mi sanador. Jesús es tuyo y lo que Él trae con Él también, y es la sanidad. Es la sanidad, es la liberación, es la restauración total para nuestra vida. Y no queda ahí, porque nuestro Señor no es limitado. Nuestro Dios no tiene límites y nadie puede limitar el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado y se manifiesta en aquellos que deciden creer en su palabra. Y nosotros creemos la palabra de Dios. Entonces vamos a bendecir al Señor por su amor, su fidelidad y su misericordia, y porque Él vino, Jesucristo hombre, a esta tierra para darnos salvación, y dentro de la salvación darnos vida eterna. Pero Dios no vino solo a salvar nuestra alma agobiada, perdida, afligida, sino también vino para darnos sanidad emocional, sanidad al alma, sanidad al espíritu y sanidad física. Ahora, ¿qué evaluamos aquí? ¿Qué sanidad estoy necesitando en este momento? Sanidad del alma, sanidad física, sanidad emocional, la mente, mis pensamientos, o una sanidad física, o ambas, o lo estoy necesitando todo. Dios, a través de Jesús, está dispuesto a darnos también sanidad cualquiera que ésta sea la necesidad que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno es nuestro Dios. ¿Y qué vamos a ver aquí? El poder en acción de Jesús. Jesús en acción, ministrando sanidad y liberación. Porque cuando uno está enfermo, uno está atado. Pero cuando el Señor nos libera de la enfermedad, somos libres en Él. Por eso la primera alabanza, yo les decía, decláralo con tu boca: yo soy libre, libre. Y si ya identificaste qué te ata, libre de los malos pensamientos, libre de la duda, libre del miedo, libre de la inseguridad, libre del pánico, libre de la depresión, libre de la ansiedad, libre de las maldiciones. Y así uno empieza. El Espíritu Santo está ahí dispuesto a querer ayudarnos
y darnos esa inspiración y motivación para ir por más y poder hacer lo posible, lo hacemos nosotros. Y los milagros los hace Jesús. Y vemos que en el ministerio de Jesús, como introducción, estuvo marcado por muchos milagros, porque Él es milagroso. Diga conmigo, Jesús es milagroso. Jesús es milagroso. Y sus milagros hará en mí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el milagro o los milagros que tú necesitas que Jesús haga en tu vida? Tenemos que aprender a identificar lo que Jesús puede hacer por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares cercanos, lejanos. Porque a veces decimos, es que mi familia está en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Sí, pero debemos recordar que la palabra la podemos enviar. Porque la palabra es una semilla espiritual que cuando viene con la fe, la unción, el poder y el respaldo del Espíritu Santo, es un hecho. Y no es vana, no es vacía. Jesús sanó a una infinidad de personas con diagnósticos de enfermedades incurables. Jesús no tiene límites. Y vemos que Jesús sanó a multitudes y sanó a muchas personas que tenían diagnósticos de enfermedades incurables. Como introducción quiero darles y llevarlos al libro de Mateo, Mateo 8, 16, aleluya. Nos vamos a ir al libro de Mateo 8, 16. Bendito Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a pedir su dirección. Padre, en esta hora ponemos, Señor, esta predicación, este mensaje en tus manos para que seas tú, Señor, dándonos la claridad, la convicción, Señor, a nuestro corazón, y seas tú dándonos la palabra revelada de lo que tú quieres, Señor, dejar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Padre, de lo que tú eres capaz, Señor, de hacer. Hoy, Padre, vamos a aprender cómo podemos experimentar el toque sanador de Jesús en nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 8, 16 y 17, y dice así. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Diga conmigo, endemoniados. Endemoniados. Y con la palabra, diga conmigo palabra. La palabra. Palabra. Echó fuera a los demonios y los sanó. Y sanó a todos los enfermos. El 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. Aleluya. Vemos aquí inicialmente cómo nuestro Señor Jesús empieza ministrando. Su ministerio duró 3 años, pero fue suficiente para que siga siendo activo en este tiempo y por la eternidad. Y vemos aquí que dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Entonces, ¿existen los demonios? Por supuesto que existen. Y si de algo tenemos que huir, reprender y rechazar y cancelar, es toda provocación a las entidades de las tinieblas. Porque se van a manifestar, van a llegar y van a perturbar la vida de las personas. Y vemos que estas personas, que no dice aquí cómo fue que se endemoniaron, pero obviamente abrieron portales para que estos demonios llegaran a perturbarlos. Vemos que Jesús liberó, porque la palabra se tenía que cumplir, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando una persona está siendo perturbada por demonios, está enferma espiritualmente, porque está teniendo un ataque espiritual a su mente.
sienten persecución, sienten malos pensamientos, sienten que los miran, están bajo una influencia que lo que quiere es destruir y llevarlos por el mal. Entonces, si en algún momento tú hiciste alguna práctica donde abriste puertas, se le llama, porque uno hizo cosas donde hubo una invocación de demonios. Y si tú no invocaste, no hablaste, vistes, escuchaste, hay que pedirle perdón al Señor y acercarnos a Él. Porque aquí la palabra dice que cuando a Jesús le llevaron, quiere decir que estas personas llegaron así a Jesús. Y Jesús se manifestó liberando sus mentes cautivas. Jesús se manifestó en sus vidas trayéndoles paz, trayéndoles un orden de pensamiento. De igual manera las enfermedades físicas. Jesús sanó a muchas personas diagnosticadas terminalmente, con úlceras, cáncer. Pero en este punto vamos a ver lo que la palabra nos dice en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo 8 y vamos a leer del 1 al 4. Mateo 8 del 1 al 4. Vamos a ver la sanidad de un leproso. Aleluya. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aleluya. Vemos cómo Jesús manifiesta aquí su poder sanando a un leproso que lo tocó, y Jesús demostró que su amor traspasa las barreras. Jesús no dijo, no me toques porque traes una enfermedad contagiosa, porque aquel que está ungido, que porta la presencia, la gloria de Dios, no tiene miedo, no tiene pánico, sabe que está inmunizado en contra de las enfermedades contagiosas. Así de grande debe de ser nuestra fe, porque Jesús nos da ejemplo de cómo desarrollar la fe. Y Jesús vemos aquí que su amor traspasó las barreras y no hubo rechazo hacia el leproso. No hubo, te envío la palabra, pero no te me acerques. Aquí vemos claramente que lo tocó. Vemos claramente que lo tocó. Y vemos cómo Jesús extiende la mano y lo tocó, diciendo, quiero. El leproso le dice, Jesús, ¿quieres limpiarme? Y Jesús extiende su mano. Y Jesús esta mañana extiende su mano invisible. No la puedes ver, pero Él te la está extendiendo. Jesús, recuerden que nos usa para la gloria de su nombre. Y Jesús esta mañana está extendiendo su mano y te está tocando. Y te está diciendo, quiero. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? Habla con Jesús. Habla con Jesús. Acerquémonos a Él y recibamos su toque transformador. Si Jesús nos toca, nuestra vida cambia. Si Jesús nos toca, nuestra vida empieza a cambiar. Porque nadie que tenga un encuentro de verdad, real con Jesús, puede seguir siendo el mismo o la misma. Dios empieza a obrar en nuestra vida. Nos empieza a inquietar de dejar la lepra espiritual. Hoy en día ya no existe esa enfermedad, por lo menos aquí. Pero existen de otra manera. Enfermedades, diagnósticos que para los médicos son incurables, como el SIDA.
enfermedades que muchas veces te dicen no tienes cura. Pero si el Señor dice que Él va en contra de todo pronóstico y diagnóstico humano, quiere decir que Él puede cambiar las circunstancias, que Él puede cambiar los diagnósticos. Si venimos a Él, si decidimos creerle, si decidimos ponernos en sus manos. Entonces Jesús extendió su mano y lo tocó. Dile: Señor, tócame. Señor, no quiero seguir siendo la misma persona. Estoy dispuesta, Señor, tócame, cambia, transforma mi mentalidad. Todo aquello que yo mal aprendí, hoy quítalo de mi mente. Desarraiga toda mala historia, todo mal recuerdo, todo mal pensamiento, arráncalo de raíz, Señor. En el nombre de Jesús, tócame, Señor. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Límpiame de la lepra, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, el chisme, la crítica, ser deshonestos, o sea, mentir, ser engañadores. Puede que esa sea nuestra condición, pero si nosotros queremos cambiar, Jesús quiere tocarnos y cambiar nuestra vida. Jesús quiere cambiar nuestro mal carácter. Jesús quiere cambiar nuestra manera de hablar y de expresarnos. Bendito Dios. Entonces el Señor dice que Él extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero. Pero no se quedó solo diciéndole quiero, sino que declaró la palabra, se desató el poder, se desató su milagro y le dijo: sé limpio. Ahora el Señor nos dice: quiero, sé sano. Sé libre, dice el Señor. Quiero, sé sano, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús de toda enfermedad, de toda maldición. El leproso le llegó y le dijo: Jesús, tengo lepra. Nadie puede curarme, nadie puede sanarme. Jesús lo sabía. Pero muchas veces es necesario abrir nuestra boca y decirle: Señor, esta es el área con la que estoy luchando. Y ya no puedo, ya me cansé, no puedo con mis propias fuerzas. Necesito un toque del Maestro. Necesito, Señor, que seas tú en mi vida. Y vemos cómo cuando este leproso toca a Jesús, Jesús lo toca. Jesús demuestra su amor infinito como lo está mostrando en esta mañana para nosotros. Ahora bien, vemos algo aquí poderoso en esta lectura, que la palabra dice que al instante ese leproso fue sano. ¿Por qué fue sano al instante? Porque al Señor le plació que ese leproso en ese instante fuera sano, porque Él conocía su corazón. Y sabía que Él iba a ser testimonio para fortalecer nuestra fe del poder de Jesús. La pregunta es: pero ¿por qué hay casos que no sanan en el instante? Porque como Jesús conoce nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros pensamientos y sabe cómo somos, muchas veces necesitamos ser procesados. Diga conmigo: procesados. Él sabe que en ocasiones somos un pueblo rebelde, que vamos a marchar para atrás, no hacia adelante. Entonces Él se asegura que podamos valorar, agradecer y retener la sanidad que nos está otorgando. Y cuando Él va a hacer algo glorioso a un nivel mayor, Él te pasa por un proceso para que tú puedas testificar de qué significa ir paso a paso. Aquí vemos la manifestación de Jesús en este leproso, haciendo el milagro instantáneo. Pero no vemos qué sucedió con el leproso. Por lo menos no sabemos si fue agradecido, si siguió a Jesús. Porque hay otra historia donde sana a 10 leprosos y de los 10 solo regresó uno. Entonces, como Dios nos conoce, Él no va a hacer nada imperfecto, porque Dios todo lo hace perfecto.
y Él nos conoce. Entonces tenemos que aprender cuando el maestro quiere pulir la obra que está haciendo en nosotros. Así es que vamos a irnos ahora y vamos a tomar este otro ejemplo de cómo Jesús sigue obrando milagros en este tiempo, y vamos a tomar el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Marcos 5, del 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 34, y dice aquí así. Miren, Jesús en la obra sanadora, aleluya. Y dice así, Marcos 5, del 25 al 34, y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Aleluya. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Su fe llevó a tocar el manto de Jesús y recibir sanidad. ¿Qué nos muestra esta historia? ¿Qué podemos sacar hoy en día? Yo le decía: Señor, este es un mensaje, esta es una predicación completa. Sí, cada punto que te estoy dando es una predicación, pero hoy vas a compartir segmentos de mi poder, de mi ministerio de sanidad, porque es el Señor, Él es el que sana, Él es el que hace los milagros. Entonces le decía: Señor, ¿qué es lo que hoy quiere mostrarme? Porque yo he predicado mucho de la mujer que tocó el manto, pero hoy, ¿qué nuevo hay para darnos? Hoy, ¿qué podemos recibir? Y me decía el Señor: tomen como ejemplo la determinación que a ella no le impidió su condición acercarse a mí. Ella no argumentó, ella no puso pretextos, ella no puso excusas. Ella se determinó a llegar y tenía una meta y llegó y lo logró y lo hizo. Tomen el ejemplo de esa mujer, de ser determinados, constantes, perseverantes. Esta mujer no permitió que ningún mal pensamiento la detuviera. Ella se enfocó: enfóquense en mí, dice Jesús. Mírenme a mí, dice Jesús. Esta mujer pudo tener mucho que argumentar alrededor por qué no llegar y no tocarlo, pero lo desechó todo lo negativo, todo lo pesimista, todo lo hizo a un lado, y ella puso su mirada, su fe, su confianza en Cristo y dijo: si yo lo toco, con eso la hago. Si yo lo toco. Pero resulta que yo me preguntaba y dije: Señor, pero en ese tiempo y en esta historia, Cristo hombre, tú estabas físicamente, y ella llegó y ella tocó un manto, un borde que como tú lo portabas tenía poder, y lo tocó físicamente, tocó el manto. Entonces, Señor, le dije: ¿cómo hoy en día? Porque ya no eres carne, ya no eres humano. ¿Cómo hoy en día tocamos tu manto? ¿Cómo lo tocamos? ¿Cómo llegamos y te tocamos, Señor? ¿Cómo tocamos el manto de poder? ¿Cómo tocamos el manto de gloria en esta hora, Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te tocamos?
Y le dije yo, ¿será acercándome a ti? ¿Será intentando llegar? No, el que intenta no llega. Tampoco acercándote, porque si te das cuenta la historia dice que yo estaba rodeado ¿de qué? De multitud. La multitud estaba cerca, pero no todos tocaron. Entonces tampoco es tocar el manto hoy en día acercarte a Jesús. No. Entonces yo le dije, pero entonces, ¿cómo? Ríndete, me dijo, a mí. Obedéceme. Adórame. Glorifícame. Aparta tiempos. Y entonces vas a tocar mi manto invisible. Porque el manto de hoy en día no podemos verlo. Pero saben que hace un momento, miren, hay espacios, hay atmósferas donde se provoca un mover sobrenatural. Cuando eso suceda, no se quede en su asiento. Venga aquí, métase donde la llama está encendida. En la presencia está, pero hay momentos donde hay algo así como está descendiendo, donde se está provocando, donde se está inspirando, donde se está gimiendo, donde se está clamando. Y sumerjámonos en su manto. Metámonos en su manto y adoremos. De esa forma hoy tocamos su manto. De esa manera hoy tocamos su manto con la obediencia. Porque les puedo decir, todos estamos aquí, una multitud, pero estamos todos tocando el manto. Porque si tú tocas el manto, tu milagro es real, tu milagro es visible. Lo puedes palpar, lo podemos ver, lo podemos testificar. Entonces el Señor me decía, tomen como ejemplo la audacia, la determinación de esta mujer que se decidió a tocar mi manto. Ustedes hoy en día también pueden tocar mi manto. Ustedes hoy en día también pueden tocar mi manto. Aleluya. Bendito Dios. Pero hay un código cómo poder tocarlo. No queremos ser de la multitud que aprieta a Jesús y que lo topa, pero que no recibe nada. Que está cerca, pero no pasa nada en su vida. No hay milagros, no hay sanidad, no hay liberación, no hay restauración. Sino recibir su poder. Recibir el cambio de mentalidad. Recibir el cambio en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestras emociones. Dale todo el paquete al Señor. Formación, educación, cultura, tradiciones, deseos, anhelo, amor. Todo es todo. Y entonces vamos a ver una vida transformada en todos los aspectos. Jesús tiene el poder de sanar toda enfermedad, de mente, de pensamiento, de corazón. Hay corazones enfermos físicamente y hay corazones enfermos emocionalmente, porque fueron heridos, fueron dañados. Y para los enfermos, muchas veces emocionalmente, por la falta y la ausencia de alguien, eso no lo cura el médico físicamente. No hay medicinas para sanar la ausencia de una madre, de un padre, de un hogar familiar. No hay medicina física, no hay pastillas. Para los que extrañan a los nietos, para los que extrañan a los hijos, para los que extrañan, no hay medicamento, eso no existe. Pero sí existe a través de Jesús. Porque Él llena cada rincón de nuestro corazón con su presencia. Y su presencia trae restauración. Su presencia trae gozo, alegría, consuelo. Cuando su presencia empieza a manifestarse en tu vida, dejas de sentirte solo, dejas de sentirte feo, dejas de sentirte gordo, dejas de sentirte acomplejado, dejas de sentirte inferior, dejas de sentirte menos, poca cosa. Todo eso empieza a desaparecer y desvanecerse, porque el Señor te va posicionando, va sanándote y va dándote identidad en Él, que es lo que muchos tenemos que saber. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Aleluya.
Él sana el alma. El Señor nos sana el alma. Cuando sufrimos maltrato, abandono de figuras muy cercanas a nosotros, como lo es un padre o una madre, hermanos, primos, tíos, abusos verbales, sexuales, Dios sana todo siempre y cuando vengamos a Él. Él se puede convertir en nuestro médico, consejero, psicólogo, coach, mentor, padre, madre, amigo, esposo, todo lo que anhelamos, si nosotros lo autorizamos y decidimos creer que Él tiene el poder de hacerlo. Aleluya. Señor no solo quiere sanarnos físicamente, sino quiere sanar nuestra mente perturbada. Quiere sanar nuestras emociones. Hay quienes dicen, ay no, es que las emociones me traicionan. Yo pasé por esa línea. Pero no dejes que las emociones te traicionen y pares haciendo cosas incorrectas por haber perdido el control de una emoción. Sino que permite que el Espíritu Santo controle las emociones que te desbalancean y te turban y que activen en ti el fruto de su Espíritu, que es darte dominio. Jesús vino a traernos paz, sanidad y liberación. Vamos a ver este otro ejemplo del poder de Jesús liberando a alguien endemoniado. Aleluya, bendito Dios. Y nos vamos a ir al libro de Marcos. Aleluya, bendito Dios. Marcos, nos vamos a ir al libro de Marcos 5. Libro de Marcos 5 y vamos a leer del 1 al 20 porque tenemos que conocer el trasfondo y contexto de la historia para poder entender lo que Jesús es capaz de hacer. Aleluya. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ponga mucha atención. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Miren la fuerza de este personaje. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decían: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le hablaba al espíritu inmundo y este hombre le decía que no lo atormentara. El 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Imagínense eso. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión,
sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Miren acá lo que sucedió con este hombre. Y les contaron que los habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería quedarse como un discípulo de Jesús este endemoniado. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Ahora, ¿qué vemos en esta historia? Vemos que dice que este hombre vivía en un cementerio, en la traducción Marlene y Navas. Vivía en un cementerio este hombre. Vivía en los sepulcros, vivía en un cementerio. Y era atormentado, miren, por un espíritu inmundo. Pero luego, cuando Jesús profundiza y toma el caso de este endemoniado, habla con el demonio y le pregunta: ¿quién eres? Y le dice que es una legión. Entonces ya no era uno. Inicialmente se identifica como un demonio, pero cuando ya Jesús escudriña este caso, es una legión. Y la legión dice que eran ¿cuántos demonios? 2000. Imagínense, 2000 demonios. Este hombre era atormentado, aterrorizado, daba gritos, daba voces. ¿Cómo no iba a tener una fuerza si 5 o 10 hombres no lo podían detener? Si tenía 2000 demonios internamente, que le hacían romper cadenas, que lo hacían que nadie pudiera con ellos. Mas sin embargo vemos que dentro de los planes de Jesús estaba liberarlo y libertarlo de esa oposición demoníaca. Porque todos esos demonios se oponían a que este hombre tuviera una vida en paz y tranquila. Lo atormentaban. Y él atormentaba a todo el que pasaba por ahí. Mas sin embargo vemos en la historia que la gente de ahí se había acomodado a vivir con ese tormento, o sea, con ese hombre endemoniado. Porque cuando vieron que Jesús lo liberó y vieron a un hombre restaurado, a un hombre bañado, a un hombre cambiado, a un hombre estable de su mente, la gente tuvo miedo. En vez de celebrar y dar gracias a Dios, y le dijeron: Jesús, vete. Imagínense cómo uno es de contradictorio y cómo uno puede llegar a acomodarse con el mal, dejar a acomodarse con los demonios. Cómo uno puede permitir que los demonios te estén ahí perturbando. Y vemos que la gente que vivía en ese entorno se había acomodado a vivir de esa manera, con el endemoniado y sus 2000 demonios que lo atormentaban. Mas sin embargo, cuando Cristo pasa, algo tiene que suceder. Aleluya. Y a este hombre atormentado, este hombre que no le esperaba nada bueno ya, el Señor nuestro Dios sanó su mente y le dio propósito. ¿Cómo así? ¿Cómo le dio propósito? Le dio una ordenanza y le dijo aquí: el hombre quería quedarse con Jesús. ¿Quién no va a quedarse? ¿Quién no va a querer estar donde te tratan bien? Díganme. ¿Quién no va a querer estar donde se te honra, donde se te da tu lugar, donde se te respeta? Solo alguien que le guste ser llevado por mal. Pero alguien que sabe quién es, alguien que sabe lo que vale, no va a estar en un lugar donde es pisoteado. Entonces, este hombre, cuando Jesús lo liberó y lo libertó, quería quedarse con Jesús. Pero Jesús ya tenía una misión para él. Y Jesús dice, el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntale, da testimonio, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí le da la misión de evangelista. Ahí le da la misión de ir a testificar a su casa, a mi casa, y yo serviremos al Señor. La familia sabía cómo estaba ese hombre. Mas sin embargo él regresa ya con una mente clara y un propósito de vida. Iba a testificar de las maravillas de Jesús, que lo había liberado. Entonces Jesús le da ahí una directriz. ¿Y qué hizo el hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, empezó a predicar, empezó a testificar. Lo mandó a una región a dar testimonio de lo que Dios podía hacer con todo aquel que quisiera que Jesús hiciera algo con su vida. Y dice acá, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Levantó otro evangelista, ungido, probado, con poder, testificando del Señor, haciendo la labor. Le dio una ordenanza. Y para ir concluyendo, mis amados, vamos a ver ya prácticamente como último ejemplo de restauración, la restauración que Jesús puede hacer con nosotros. Lo vamos a ver rápidamente en Juan 21. Aleluya. Juan 21, versículo 15 al 19. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón Pedro de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hablando Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El 19. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Aquí Jesús muestra la restauración de Pedro, donde le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué fue una de las cosas que hizo Pedro cuando crucificaron a Jesús? Lo negó. Lo negó. Lo negó. Y que Pedro negara a Jesús lo hizo sentirse inferior, poca cosa, culpable de no tener un amor, según Pedro, real hacia Jesús. Mas sin embargo vemos que Jesús reafirma su amor y su llamado a Pedro, porque a él le entregó las llaves de su reino. Entonces, si tú has pasado situaciones donde te has sentido que le has fallado al Señor, que le has defraudado, que le has prometido y no has cumplido, que eso no siga siendo un impedimento para acercarte y estar en el Señor. Porque el Señor está reafirmando y restaurando
el llamado y el propósito que Él tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Él puede restaurar y sanarnos y quitarnos todo pensamiento y sentimiento de culpabilidad que te impide hacer la labor que Dios quiere que hagas. Si Dios ya te mostró, ya te reveló, dile: Señor, ayúdame y sana mi corazón. Porque Jesús no quiere solo sanarnos físicamente, sino también quiere emocional, espiritual y mentalmente sanar nuestra alma y todo nuestro ser. Jesús quiere sanar los corazones rotos, heridos, lastimados. Jesús quiere hacer muchas cosas, quiere darnos fe, esperanza, confianza, optimismo, pero Él quiere que estemos dispuestos a aceptarlo y recibirlo. Porque ¿de qué sirve que el Señor nos quiera dar tanto si nosotros no queremos abrir nuestros brazos, nuestras manos, nuestro corazón para recibir todo lo que Él quiere darnos? No tiene sentido, no tiene caso. Y lo que podemos ver con todos estos ejemplos, amados hermanos, es que Jesús sigue obrando milagros. ¿Quieres el tuyo? Yo sí. Porque quiero, y son muchos. Y yo quiero recibir lo que Él quiere darnos. Y aparte de la sanidad mental, emocional, física, espiritual, la sanidad más grande que el Señor nos puede dar es la salvación y la vida eterna. Porque ¿de qué nos serviría tener la sanidad de la mente, del corazón, del pensamiento, si al final nuestra alma se perdiera? Dios sabe por qué estás pasando hoy en día. Dios sabe cuál es tu necesidad, pero es necesario abrir nuestra boca. Es necesario expresarle al Señor. Él quiere expresar, nuestro Señor Jesús quiere expresar su poder a través de su Espíritu Santo en ti. Él quiere manifestar su gloria. Él quiere hacerlo, pero Él quiere que nosotros queramos y estemos dispuestos y decirle: sí, Señor, quiero esto. Miren, ¿saben qué requiere? Compromiso. Esto es un compromiso no conmigo, no con el hermano Josué, no entre los hermanos del todo. Inicialmente el compromiso es con nuestro Señor, porque Él está dispuesto a comprometerse en todo por nosotros. Imagínate el Señor comprometido con nosotros en todo. Dios mío, en tu trabajo, en tus finanzas, con tus hijos, con tu casa, con tu techo, con tus alimentos en tu casa, con todo. No eres tú el que se tiene que preocupar, Dios proveerá. Porque Él sabe qué es lo que tú te va a dar día a día. Pero ¿estás dispuesto a comprometerte con el Señor? ¿O solo queremos el beneficio del Señor? Yo quiero ambas cosas. Yo quiero el compromiso y sus bendiciones. Porque son para nosotros. Las bendiciones, los milagros, la sanidad, la liberación, la restauración, la provisión, todo es para nosotros. Si nosotros queremos recibirlo, aleluya. Voy a pedirte, hermano, si puedes ponerme la alabanza, la que cantamos primero. Algo está cayendo aquí. Vamos a acercarnos al Señor en oración y vamos a pedirle que Él sea el que obre en nuestra vida. El Señor vino por todos aquellos que están agobiados, afligidos, atribulados, enfermos, abatidos. Y si tú hoy me dices: yo estoy sano, gloria a Dios, porque así quiere el Señor que estemos. Pero tú puedes ser un portador de la gloria y de la sanidad de Dios para alguien que esté enfermo. Y tú puedes ir y llevar libertad al cautivo. Tú puedes ir y llevar libertad a aquel que se encuentra atribulado, agobiado, enfermo, abatido. Tú lo puedes hacer porque Dios está en ti a través de su Santo Espíritu. Dios está ahí obrando milagros. Dios está ahí obrando milagros. Quiero decirles que el Señor me decía esta mañana: